Hoy hablaremos acerca de los mediadores solubles, siguiendo en el entendido de que dentro del sistema inmunológico hay elementos celulares y hay elementos humorales. Dentro de los elementos humorales, pues nos estaremos refiriendo a los mediadores solubles, algunos de ellos. Dentro de estos ejemplos de los mediadores solubles encontramos a las citocinas, las cuales son proteínas que tienen un pequeño tamaño, alrededor de unas 5 a 20 kilodaltos, son liberadas por los leucocitos y estas citocinas sirven como comunicación o interacción celular. Estas citocinas, de acuerdo a la forma en cómo se liberan y generan un efecto, se clasifican en autócrinas, parácrinas y endócrinas. Autócrinas refiere a que la célula forma las citocinas, las libera y su receptor lo va a encontrar en la misma célula que lo produjo. Como ven en esta imagen, esta célula de color eh, morado produce las citocinas y su receptor lo tiene ella misma y genera un efecto sobre ella misma. El mecanismo parácrino refiere a que una célula produce citocinas, las libera en el entorno y su receptor lo va a encontrar en otra célula vecina o que se encuentra en el mismo ambiente. Esta, reiteramos, se llama parácrina. Y la última, que es el mecanismo endocrino, es semejante a la parácrina, es decir, hay una comunicación con otra célula porque su receptor está en otra célula. Sin embargo, esto hace referencia, la endocrina, a una célula más alejada y que esta citocina tiene que pasar por sangre o tiene que pasar por plasma. Entonces, la diferencia entre parácrina y endocrina es que la parácrina tiene su receptor en una célula vecina, cercana, y la endocrina lo tiene en una célula que está más alejada del entorno y que requiere pasar por circulación o por plasma. Reiteramos, las citocinas, las funciones principales es esta interacción y comunicación celular, pero también tenemos algunas de sus efectos que pueden generar. Y dentro de esta clasificación encontramos a las citocinas pleiotrópicas, redundantes o aquellas que generan sinergismo o antagonismo. Las pleiotrópicas hace mención en aquellas citocinas que tienen una función en especial. Vamos a poner un ejemplo. La interleucina 2 promueve la proliferación, la interleucina 8 promueve la quimiotaxis, la interleucina 1, la 6, el TNF promueve la inflamación, la interleucina 10 es una antiinflamatoria. Entonces, cada una tiene una función y esto es pleiotrópico, cada una tiene una función. La redundancia significa que varias citocinas promueven o tienen un mismo efecto. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la interleucina 10 o tenemos el TGF-beta y son citocinas que promueven la antiinflamación o controlan la antiinflamación, mejor dicho. En el otro sentido, tenemos a la interleucina 2 o factores de crecimiento que promueven la proliferación de las células. Entonces, esto es la redundancia, mismas, diferentes citocinas que promueven mismas funciones. Pero también tenemos citocinas que promueven sinergismos, es decir, potencian un efecto o una actividad que esté sucediendo en el entorno, o citocinas que promuevan un antagonismo. Ya pusimos ejemplos, tenemos citocinas proinflamatorias, pero también tenemos citocinas antiinflamatorias. Mientras unas exacerban la inflamación, las otras estarán controlando o disminuyendo la inflamación. Y todas estas, pues, repito, sirven como señales intercelulares y estas pues van a tener un efecto. Dentro de las citocinas podemos clasificarlas pues, de diferentes maneras. Ustedes lo pueden encontrar en diferentes artículos o revisiones, su clasificación. De las más reconocidas o vistas son la familia de interleucina 1, en donde encontramos estos miembros. No me voy a detener a leer a cada uno de ellos, ustedes lo pueden revisar. A las familias de citocinas hematopoyéticas, muy importantes, significa que son estas citocinas que sirven como, su función es la diferenciación y el crecimiento de algunas poblaciones o estirpes celulares. También tenemos una muy importante, la familia de los interferones, que estaremos hablando.
la familia del factor de necrosis tumoral, muy importante en la muerte, pero principalmente en procesos inflamatorios y otras citocinas o familias, mejor dicho, de citocinas que ustedes pueden encontrar muy amplias. Aquí hacen referencia a la familia de interleucina 17 y a las quimiosinas, otra familia muy importante que también estaremos hablando, porque estas tienen como función principal atraer más células al sitio de acción. Entonces, algunas promoverán la diferenciación, la sobrevida, otras la inflamación, otras el control probablemente de algunas infecciones de tipo viral, otras la muerte y otras promoverán atraer más células al sitio de acción. Como les he estado mencionando, y algo que me quiero enfocar para que nosotros vayamos metiéndonos un poquito acerca de las citocinas, de las más importantes encontramos a las citocinas pro y antiinflamatorias, otra clasificación que podemos encontrar. Dentro de las citocinas proinflamatorias, nosotros encontramos a tres principales. Hay muchas más, pero estas son las más reconocidas. La interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa. Y del otro lado tenemos a las citocinas antiinflamatorias, en donde encontramos a la interleucina 10 y el TGF-beta, es decir, factor de crecimiento transformante beta. Estas, por supuesto, cuando estamos en estado homeostático, están en un balance, pero cuando hay un proceso inflamatorio, por supuesto, hay un incremento de unas y por lo tanto necesitamos que las otras en cierto momento controlen ese proceso inflamatorio. No siempre la inflamación es mala. La inflamación es necesaria para varios procesos, pero el descontrol de esta, ya sea de manera pro o anti, puede desencadenar una patología. Dentro de estas citocinas proinflamatorias hablaremos de estas tres: interleucina 1, interleucina 10 y TGF-beta, interferón, perdón, TNF-alfa. Y la primera es la interleucina 1. La interleucina 1 es secretada principalmente por las dendríticas, los monocitos o macrófagos, que ya hemos hablado, parte de ellos, y al igual que interleucina 6, tiene una señal muy importante en la formación de inducción de proteínas de fase aguda, que vamos a ver más adelante. La interleucina 6 también, como pueden ver, es formada por los monocitos macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, fibroblastos, y también está asociada con la inducción de proteínas de fase aguda, y estas proteínas de fase aguda se encuentran en hígado y que por supuesto tendrán un efecto promotor de la inflamación. Quiero hacer aquí un paréntesis y quiero remarcar desde este momento que la interleucina 6 eh, al menos en las últimas enfermedades de emergencia sanitaria, tal es el caso de COVID, ha sido una citocina muy importante para medir, es decir, en aquellos pacientes que presentan elevación de la interleucina 6, aparentemente es un mal pronóstico y da una idea de que se vaya a tratar de un COVID severo y por lo tanto es muy importante estar verificando la presencia de interleucina 6 para controlarla. Pero también podríamos hablar de que hay algunas otras enfermedades ligadas a la presencia de interleucina 1. Entonces, quiero aquí remarcar que encontraremos algunos perfiles significativos en determinadas enfermedades y que vale la pena estarlos censando cuando se presente la enfermedad o queramos, tengamos interés de saber de qué enfermedad se trata, porque estas citocinas promueven altamente la inflamación a diferentes niveles. Y finalmente, otra citocina proinflamatoria de la que hablaremos es el TNF-alfa. Este TNF-alfa es producido principalmente por macrófagos, pero muy importantemente en los mastocitos. La diferencia que hay entre la producción por estas células, como son macrófagos, linfocitos, fibroblastos y queratinocitos, es que en estas células se necesita un estímulo para producirla, empezarla a formar y liberarla. Sin embargo, los mastocitos de este lado, como lo están viendo, ya tienen preformada el TNF-alfa. Ya está aquí el TNF-alfa preformado y una vez que tenga contacto con el antígeno o sea estimulado,
esta citocina es liberada rápidamente al entorno, a diferencia de las otras células que requieren del contacto y después la formación de la citocina y después su liberación. Entonces, aquí quiero que quede claro que dentro de las células más importantes de la formación del TNF-alfa están los macrófagos, pero los mastocitos también muy importante porque ellos ya la traen preformada. Y dentro de este aspecto, pues vale la pena mencionar acerca de la familia de TNF-alfa, porque como su nombre lo dice, es un factor de necrosis tumoral. Nosotros lo asociamos a respuestas inflamatorias, pero también es importante saber cuál es el mecanismo que tiene, a diferencia de las otras dos que promueven las proteínas de fase aguda. En ese sentido, el TNF-alfa tiene diferentes receptores en distintas células y como su nombre lo dice, promueve muerte celular. Ustedes pueden ver que los receptores para el TNF son el TNFR o receptor de TNF y tienen en su sitio citoplásmico moléculas llamadas TRAP o TRAF y llevan una cadena de señalización que puede seguir la ruta de NF-κB o de AP1 o otra ruta a través de las caspasas. Es decir, si estamos hablando de la presencia de caspasas, estaríamos hablando de otro tipo de muerte que es la muerte por apoptosis y probablemente las otras muertes estén ligadas a la necrosis, pero en términos generales, el reconocimiento del TNF alfa a través de su receptor en la célula que lo tenga, pues va a llevar directamente a la muerte celular por diferentes vías. Y este es uno de los mecanismos más importantes y de los cuales fue reconocido o descrito el TNF, el factor de necrosis tumoral. Esto es simplemente un resumen para que ustedes puedan ver cuál es el sitio o las funciones que tienen las citocinas proinflamatorias, en particular estas que hemos estado hablando, a nivel de hígado, promoviendo las proteínas de fase aguda, que principalmente van a activar el complemento, la opsonización, y como pueden ver en esta imagen de la derecha, donde tenemos el hígado, en donde se van a formar las proteínas de fase aguda, pues tenemos otros elementos, tal es el caso de proteínas surfactantes, proteínas de unión a la manosa. Estas ayudan mucho a la activación de complemento que veremos en otra sesión, fibrinógeno, proteína C reactiva o algunas otras proteínas que inducen ya sea más inflamación o daño a nivel de tejido. También tenemos acción a nivel de médula ósea, que promueve la movilización de neutrófilos y por lo tanto una de sus funciones, que es la fagocitosis, el engullimiento, ya hablamos de ellos, sobre el hipotálamo, induce por supuesto el incremento de la temperatura, uno de los signos más importantes de la inflamación, que es de los cuatro signos cardinales de la inflamación, pues es uno el calor, el aumento de la temperatura. Otro es a nivel de grasa, de músculo y por supuesto el incremento de nuevamente de la temperatura a este nivel, pero también más adelante veremos que promueven algunas otras cosas, tal es el caso de la disminución de la replicación viral a través de otras citocinas. Y también tiene interacción sobre otras estirpes celulares. Aquí hacen mención a las células dendríticas, pero no necesariamente pueden tener efectos sobre otras estirpes celulares, tal es el caso de los polimorfonucleares, de los linfocitos T, de los linfocitos B o de otras células que tengan los receptores para estos. Ahora bien, dentro, si estamos hablando de citocinas inflamatorias, estaremos hablando muy importantemente dentro de la clínica de algo denominado como SIRS. El SIRS es el síndrome respiratorio inflamatorio sistémico, el cual refiere en términos clínicos cuando un paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de los 90 latidos por minuto o una frecuencia respiratoria por encima de los 20 respiraciones por minuto, un aumento de temperatura, estamos hablando de más de 38 grados centígrados, y una variación en la cantidad de los leucocitos. Aquí puede ser diferente, ya sea que exista más de 12,000 leucos por milímetro cúbico o menos de 4,000 leucos
por milímetro cúbico o el 10% de neutrófilos segmentados o su forma inmadura, si la quieren ver así. Entonces, aquí simplemente para hacer recuento es que este síndrome pues refiere a una alteración en el ritmo cardíaco, a una alteración en el ritmo respiratorio, a una alteración en la cantidad de los leucos, ya sea en cuanto a los polimorfonucleares o el contenido que se refiera al mismo, y por supuesto una alteración en la temperatura. Esto, por supuesto, es lo que comprende al síndrome respiratorio inflamatorio sistémico, y este es simplemente un esquema para saber hacia si es que se está presentando dentro del paciente un síndrome de esta naturaleza y por supuesto la presencia de estas citocinas que hemos estado hablando. La interleucina 1, el TNF-alfa, la interleucina 6 y algunas otras citocinas, pero estas son de las más importantes y nuevamente hago hincapié. Estas son sumamente importantes para saber en qué estado se encuentra el paciente y cuál es el tratamiento oportuno que se le tenga que dar. Ahora bien, hablaremos de las citocinas antiinflamatorias, aquellas que controlan estos procesos inflamatorios. Reitero, la inflamación no es del todo malo. Siempre es necesaria, ¿para qué? Para atraer, dejar que se generen ciertas funciones, se pueda controlar el agente extraño que lo está promoviendo y, por supuesto, después regularla y regresar otra vez al estado homeostático. Pero cuando el proceso inflamatorio se exacerba, pues es cuando encontramos el problema. Entonces, la regulación de este proceso inflamatorio tenemos dos elementos humorales que son la interleucina 10 y el TGF-beta. Ambos son sintetizados, producidos por los linfocitos T reguladores y por macrófagos. Dentro de estos, pues estaremos hablando que los macrófagos nos lleva otra vez a lo que habíamos mencionado en un video anterior, que existen diferentes macrófagos. Encontramos a los macrófagos M1 o promotores de la inflamación y los macrófagos M2 que son eh, antiinflamatorios. Así es como, de manera general como se han clasificado. Entonces, ¿quién produce estas citocinas para que no se confundan que la interleucina 1 y la 6 lo promovían los macrófagos? Bueno, lo promueven por los macrófagos población M1 y estas citocinas antiinflamatorias son producidas por los macrófagos M2. Sus funciones, como pueden ver ustedes, es la supresión sobre algunas estirpes celulares asociadas a la inflamación o el bloqueo de las mismas o promoción de algún tipo de inmunoglobulinas que favorezcan o la inducción de otras estirpes celulares que controlen el proceso inflamatorio, tal es el caso de las T reguladoras. En ese sentido, pues también es necesario mencionar que no necesariamente hay una población en particular que esté produciendo todas estas citocinas. A diferentes poblaciones, aquí es el caso que les estoy poniendo del lado derecho, que encontramos a los macrófagos M1, a los neutrófilos cierta subpoblación o a los linfocitos T en cierta subpoblación que favorecen citocinas inflamatorias. Pero también podemos encontrar diferentes subpoblaciones de macrófagos, de neutrófilos, de linfocitos T o de otras estirpes celulares que promuevan citocinas antiinflamatorias. Aquí le pondríamos TGF-beta para que esté completo el esquema que estábamos mencionando. Y acá nos faltaría la interleucina 6. Como pueden ver, hay muchas citocinas, pero quiero que vean que no necesariamente una estirpe celular, probablemente se trata de la misma, pero hay subpoblaciones y de acuerdo a la subpoblación que nos refiramos tendrá la producción de citocinas pro o antiinflamatorias y de manera muy general puse este esquema porque hace énfasis a el tipo de enfermedades a las cuales están asociadas. Tal es el caso de tumor. Por ejemplo, en citocinas antitumorales encontramos o se ha ligado principalmente a citocinas inflamatorias y en aquellas que son protumorales o favorecen el desarrollo del tumor son las citocinas antiinflamatorias. Eso en otro video lo estaremos viendo. Y de este otro lado quiero que vean cómo diferentes enfermedades de tipo inflamatorio, principalmente las citocinas que están involucradas en la mayoría de estos procesos son las que hemos estado hablando, que es la interleucina 1, la interleucina 6, promotores de las proteínas de fase aguda, complemento, activación de estas rutas, opsonización, fagocitosis, y por el otro lado tenemos al TNF-alfa.
muerte celular y también algunos otros procesos exacerbados de inflamación. Y la interleucina 8, que también estaremos hablando de ella más adelante. Pasando a otra clasificación de las citocinas, ya vimos proinflamatorias, antiinflamatorias, encontramos a los interferones. Y dentro de los interferones tenemos diferentes clasificaciones: interferón tipo 1, interferón tipo 2 e interferón tipo 3. Vamos a hablar primero del interferón tipo 1. El interferón tipo 1, como ustedes pueden ver, tiene diferentes funciones a distintos niveles, desde las barreras biológicas en las células, eh, como inmunosupresores, promoción de alguna muerte celular. eh, También están clasificados dentro de las respuestas proinflamatorias, así como la interleucina 1, 6, TNF-alfa, pero esto eh, lo apartamos para mejor comprendimiento dentro de los interferones, dentro de la función que vamos a ver ahorita. También tenemos que sirven como reclutamiento celular, y una muy importantemente es el control de la replicación viral, que es de lo que nos estaremos enfocando. ¿Quién produce el interferón tipo 1? Bueno, estos interferones son producidos principalmente por macrófagos activados y por células dendríticas después de haber sido infectadas por un virus o por algún estímulo de otra índole. Dentro de estos interferones de tipo 1, nosotros los podemos clasificar como interferón alfa y beta. O sea, el alfa y el beta pertenecen a los de tipo 1, interferón tipo 1, alfa y beta. ¿Qué es lo que hace en este esquema muy sencillo? Podemos encontrar quiénes son los productores de estos interferones, y mientras que para interferón tipo beta son producidos en los macrófagos epiteliales y fibroblastos, el interferón alfa es producido en altas cantidades por las células dendríticas plasmacitoides. Una vez que estos tienen un estímulo, en este ejemplo de tipo viral, como lo pueden ver acá, se sintetiza el interferón y es secretado al espacio extracelular. Igual de este otro lado, a través de otro mecanismo, se produce el interferón alfa a través de la célula dendrítica plasmacitoide y se libera al espacio intracelular. Ahora, ¿cómo es esta función? ¿Cómo sucede el mecanismo? Ya vimos que por el estímulo viral o por el estímulo de un microorganismo, tal vez el caso de los virus, a través de ciertos receptores que estaremos viendo en otros videos, eh, se produce el interferón de tipo 1. Si nosotros tenemos en otra célula su receptor, el receptor puede ser en estos mecanismos que hablamos de manera autóctona o paráclina, es decir, que lo pueda tener la misma célula o que lo tenga otra célula. Entonces este receptor reconoce al interferón y lleva a cabo una serie de mecanismos en el espacio intracelular. Estos mecanismos están ligados principalmente con la promoción de elementos antivirales, que es lo que estamos viendo en este espacio de acá. Son proteínas que tienen un efecto sobre la replicación de los virus. ¿Qué quiere decir? Que al producir estas citocinas con efectos antivirales, estaremos inhibiendo la replicación viral dentro de esa célula. Le estaremos mandando la señal a través de este interferón en el espacio intracelular de decirle: promueve estas proteínas y estas proteínas te van a ayudar para que cuando entre el virus ya no lo dejes replicar y por lo tanto controlemos la infección. Pero también estaremos promoviendo más interferones, más elementos que vayan y comuniquen a más células. Entonces, aquí tenemos varios de los proteínas, interferones, también tenemos papeles reguladores en otras estirpes, ya sea proteínas que favorecen estos mecanismos que le ayudan al mantenimiento del virus, o el control de los receptores que reconocen a los virus. Es decir, yo controlo este receptor que reconoce y que le va a ayudar a su replicación, lo voy disminuyendo y por lo tanto no dejo que el virus entre a esta célula. Entonces tiene diferentes niveles la respuesta que tiene interferón una vez que reconoce el receptor. Aquí lo tenemos de otra manera, más sencilla. Del lado izquierdo tenemos un virus, el cual infecta una célula a través de su receptor,
y ingresa a través de su receptor, mejor dicho, se replica en adentro utilizando la maquinaria celular a través de diferentes proteínas y obviamente esta célula que ya se infectó, que ya replicó o favoreció la replicación del virus, ya no puede hacer más, pero lo único que sí puede hacer es promover factores de transcripción que promueven la producción de los interferones. Entonces yo produzco interferón, lo libero al espacio extracelular y este interferón va a encontrar su receptor ya sea en la misma célula o en otra célula vecina, el cual lo que va a hacer, como ya mencionamos, va a formar proteínas que ayudan a la inhibición de la replicación del virus. Una, a regular los receptores que reconocen a los virus. Dos, otra, promover más interferones para el control de los virus. Entonces, yo le estoy diciendo a mi célula vecina, prepárate para que cuando este virus llegara a entrar, tú ya no le vas a permitir replicarse. O si yo encuentro mi receptor en la misma célula, este interferón que reconoció su receptor en la misma célula que ya estaba infectada, le va a empezar a mandar señales de proteínas que inhiba la replicación viral. Por eso se llama interferón, porque interfiere con la replicación viral. Estos son sumamente importantes en el control de las enfermedades de tipo viral, interferón tipo 1 o interferón alfa beta, que tiene mecanismos autócrinos o tiene mecanismos parácrinos y que favorece, ya dijimos, tres cosas. Una, proteínas que inhiben replicación viral. Dos, regulación de los receptores que le permiten la entrada al virus. Tres, promoción de más proteínas y síntesis de interferones que controlan todo la infección a través de los virus. Esta es una imagen para que simplemente vean en qué momento aparecen estos elementos. Son elementos de la respuesta inmune innata sumamente importantes y cuando nosotros nos infectamos con un virus, estos son los primeros que se producen. De este lado izquierdo nosotros vemos en esta línea de color azul la presencia de los interferones tipo 1. Y estos son los que tratan de controlar la infección. Sin embargo, por otras razones, el microorganismo puede escapar de estos procesos o alguna inmunodeficiencia o alguna alteración por parte del paciente va a permitir que esto no se genere eficientemente y permita la replicación viral. Como ustedes pueden ver, los interferones tipo 1, que ya dijimos quién los producen, principalmente el beta, la plasmacitoide, y el alfa, macrófagos, eh, dendríticas convencionales, son las que estarán produciendo y de esta manera pues se trata de controlar la infección viral. Ahora bien, en, si estamos hablando que existen tres tipos de interferón y que dijimos que era el interferón tipo 1, también encontramos el interferón tipo 2 y el interferón tipo 2, que es este de aquí que estoy mencionando, hace referencia al interferón gamma. El interferón tipo 1 hace referencia al interferón alfa y al interferón beta, mientras que el interferón tipo 2 hace referencia al interferón gamma. En este apartado no vamos a hablar mucho del interferón gamma, lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, quiero que vean las diferencias que hay entre el interferón tipo 1 y el interferón tipo 2. Una de las formas que pudiéramos asociarla para mejor entendimiento es que el interferón tipo 1 aparece rápidamente después del contacto con algún virus. Podríamos clasificarlo dentro de la respuesta inmune innata, mientras que el interferón gamma o el tipo 2 aparece en tiempos tardíos, no es estimulado directamente por virus, puede ser por otro antígeno, y obviamente esto lo podríamos asociar como una respuesta de tipo adaptativo, siempre teniendo excepciones dependiendo del tipo de enfermedad al que estaremos hablando. Y qué tan lábiles o estables son. Bueno, son muy estables los interferones tipo 1, mientras que los tipo 2 son un poco más lábiles, lo cual hace más importante la función que tienen los tipo 2. Y por supuesto, una de las más importantes también es el tipo de células las cuales producen
los interferones. Los interferones tipo 1, como tienen que estar en procesos rápidos mediatos, las endoteliales, los mismos leucocitos promueven estas producciones, mientras que los tipo 2 son promovidos principalmente por los linfocitos T o algunas otras células, pero principalmente linfocitos T. El otro tipo de interferón son los interferones tipo 3. Los interferones de tipo 3 se parecen en cuanto a función eh, a los tipo 1, no tanto a los tipo 2. Y en el caso de los tipo 3 encontramos a los lambda. Tipo 1, alfa, beta. Tipo 2, gamma. Y el tipo 3, lambda. Y aquí encontramos diferentes tipos. Este es simplemente les traigo un comparativo de cómo es el receptor que reconoce el interferón tipo 3. Y quizá lo más significativo es que el tipo 3 es menos inflamatorio que el tipo 1. El tipo 1 es más sistémico. El tipo 3 principalmente está asociado a las barreras que se puedan presentar, las barreras biológicas. Tal es el caso en las mucosas. Tiene una menor potencia que el interferón tipo 1, pero reitero, hay algunas enfermedades que tienen excepciones en las cuales se ha visto. Y quizá lo más significativo de esto es qué tanto potencian una inflamación o no. Y en el caso del interferón 1 es más fuerte el efecto que tiene sobre la inflamación, mientras que el interferón tipo 3 es un poco más disminuido. El mecanismo es exactamente el mismo que el tipo 1. Como pueden ver, reitero, entra el virus, se replica y esto, si la célula entra en acción, puede promover factores de transcripción, promotores de interferón, secretarlos y decirle a la célula vecina o a ella misma que empiece a producir proteínas, regular receptores o elementos que controlen la replicación viral. Es exactamente el mismo mecanismo que tiene el interferón tipo 1. Aquí nada más hay que llamar la atención que el receptor es completamente diferente y que los procesos inflamatorios es menor comparado con el tipo 1. Esta es otra tabla, simplemente para ver las aplicaciones que últimamente se les ha dado el uso de los interferones. Tal es el caso de aquellos pacientes en los cuales hay un déficit de la formación de algunos de estos interferones y que son importantes para el control inicial de algunas infecciones virales o algunas otras patologías. Pues se ha visto que cuando se les da una recombinante de algunos de estos dos interferones, se ha visto un buen resultado. O sea, es el caso de la leucemia, melanomas, es decir, algunos cánceres, eh, infecciones por algunos otros virus, esclerosis múltiple, en fin. Entonces, esto ya está dentro del mercado, ya está dentro de la clínica, algunas están aprobados el uso del tratamiento de interferones cuando se observa que hay un déficit o no hay producción eficiente de los interferones en estas patologías y tienen muy buenos resultados. Pasemos a otra clasificación, que son las citocinas hematopoyéticas. Las citocinas hematopoyéticas principalmente estimulan a las células a diferenciarse a una estirpe celular. Vamos a poner un ejemplo. En un video anterior hablamos de que las células se desarrollan en médula ósea. Tenemos una célula hematopoyética, una stem cell, pero si tenemos ciertas citocinas lo vamos a diferenciar, ya sea un progenitor mieloide o un progenitor linfoide. Pueden observar la diferencia que hay entre el tipo de citocinas que promueve una u otro progenitor. Y después de estos progenitores hay otras citocinas que favorecen otra estirpe celular. En el caso de los linfoides, si tenemos, por ejemplo, interleucina 2 e interleucina 7, estaremos promoviendo la diferenciación del linfocito T. Pero si tenemos interleucina 3, 4 y 7, estaremos diferenciando linfocitos B y así sucesivamente a diferentes subpoblaciones dependiendo del estímulo de la citocina que se tenga en ese entorno. Entonces, las hematopoyéticas son principalmente importantes en la diferenciación. Y aquí quiero remarcar algo muy importante para que tengamos un poco más de conocimiento de cómo funciona el sistema inmunológico. De acuerdo al entorno
que se esté presentando el, el desarrollo de la respuesta inmunológica, es lo que vamos a tener. Si mi entorno es proinflamatorio, vamos a tener eso y vamos a tener células que favorezcan más inflamación. Si mi entorno es antiinflamatorio, vamos a promover más células que están ahí. Las citocinas dirigen qué es lo que vamos a encontrar en ese lugar, en ese entorno, en esa enfermedad. Y aquí, de las más significativas, traigo acá otro listado, pero quiero que vean, está la eritropoyetina, el factor de estimulante de colonias granulocíticas o factor estimulante de colonias granulocíticas inmunocíticas. Eh, Otra de las más importantes es la interleucina 2, ya les había mencionado, una citocina en la proliferación, principalmente de linfocitos T, pero cada una tiene diferentes funciones, o los factores estimulantes de colonias granulocíticas que se comparten en la mayoría de los polimorfonucleares. Aquí tengo una lista un poco más resumida de qué es lo que hacen algunas de ellas. Tal es el caso de la eritropoyetina, que es la producción de principalmente de eritrocitos. Aquí ya tenemos algunas otras que ya vimos en el esquema anterior y vean exactamente cuál es la función de estas células. Regreso probablemente a que se acuerden de esta, se acuerden probablemente de estas dos y de esta muy importantemente que es la interleucina 2 en cuanto a la proliferación de los linfocitos T. Estas citocinas, sus orígenes pues provienen de diferentes tejidos. En el caso de la eritropoyetina encontramos a los riñones muy importantemente, al factor de estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas, hasta los pulmones, el tejido muscular, algunas otras células. Factor estimulante de colonias monocíticas, pues están los epitelios vasculares, y entonces no tenemos en sí como tal un tejido en particular, lo podemos encontrar en diferentes, y el estímulo o el mecanismo de acción, pues ya lo vimos, va a ser a la diferenciación de diferentes estirpes celulares. También encontramos otra clasificación dentro de las citocinas, y en ese sentido estamos hablando del tipo de familias, pero basadas en el receptor. Y en ese aspecto tenemos receptores alfa, receptores beta, receptores GP120. Y de acuerdo al receptor, pues será el tipo de citocinas a las cuales se les pueda unir. Esto simplemente se los coloco como extra para que vean que las citocinas también podemos clasificarlas no solo por su estructura, su función, sino por el receptor que está reconociendo. Aquí tenemos otra lista que pueden encontrar en diferentes libros para que vean la citocina, cómo eh, se escribe en sus siglas, eh, de dónde vienen, quién la produce y en dónde está la célula blanca o a dónde va a tener su efecto. Aquí tenemos una lista más sencilla. De este lado de acá es un cuadro en donde tenemos la citocina, en dónde se encontró y en dónde va a tener efecto. Por ejemplo, los linfocitos B que hace, en los test que hace, en los macrófagos, en las hematopoyéticas o en otras células. Y en color rojo hace énfasis a la principal función que tiene esta citocina y en dónde la tuvo. Pero eso no significa que en otras estirpes celulares tenga otro efecto. Por ejemplo, la linfotoxina alfa, producida por las células T, en las B inhibe a las células B, en las T las mata, en los macrófagos los activa o en algunos hay producción de algunos elementos. Y vean, dependiendo de las estirpes celulares, el efecto que tendremos. No siempre es el mismo en todas las células. Por eso lo traje, porque esto sirve para comprender nuevamente que la citocina, dependiendo del ambiente, es lo que va a suceder ahí, y las citocinas es el rol que van a jugar, pero de acuerdo a las células que se encuentren, es lo que va a promover. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes están en una fiesta y ponen una música, un rock, por ejemplo, y estamos con gente que le gusta una música más de tipo tropical, pues probablemente los que van a bailar pues sean los únicos que les gusta el rock y van a ser probablemente muy pocos. Los que no bailarán. Entonces, de acuerdo al entorno, serán las células que tendrán un efecto sobre esas. Probablemente las otras que no les gustaba ese ritmo
o ese ambiente tendrá un efecto probablemente distinto o bloqueador y entonces hay que diferenciar a quién está dirigido esa citocina y el efecto que vamos a encontrar. Finalmente, vamos a hablar de las quimiosinas, otra clasificación, otro grupo apartado de las citocinas que muy importantemente participan dentro de la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque las quimiosinas, la función que tienen principalmente es atraer a las células al sitio de acción. Quimioatrayentes, como lo dice aquí, quimioatrayentes atraen células al sitio de acción. Yo produzco la quimiosina, pero si alguien más lejano que no se encuentra en el sitio de acción tiene el receptor, yo voy a ir censando por gradientes de concentración en dónde se encuentra la mayor cantidad y llegar. Voy a poner aquí un ejemplo. A lo mejor esta célula produjo la citosina. Aquí en el entorno hay muchas, muchas. Aquí ya empieza a haber menos, aquí menos, 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 y cada vez se va diluyendo. Entonces, si por acá hay otra célula y tiene su receptor, cuando vaya pasando por aquí, lo reconoce y la va a atraer y va buscando el gradiente de concentración más alto para llegar al sitio de acción. Esta es la forma de comunicación para atraer células que se necesitan que en ese momento. Es así como cuando ustedes, otro ejemplo muy burdo, utilizan un perfume o son atraídos por un aroma, ya sea de un perfume o un aroma de la comida, y uno va sensando, aquí huele algo, se va acercando hasta que llega a donde hay más concentración de esto. ¿Quién los atrajo el aroma? En este caso, ¿quién los atrae? La quimiosina por gradientes de concentración y porque la célula tiene el receptor. Si no tuviera el receptor, obviamente esto no se lleva a cabo. Pues si tiene el receptor y lo reconoce, lo puede atraer al sitio de acción. Estas son las quimiosinas, quimioatrayentes, citocinas que atraen células al sitio de acción y parten de un lugar a otro. Es sumamente importante estas. Eh, Obviamente mueven muchas estirpes celulares, este es el caso de las Ts, hacia las presentadoras, por ejemplo, los polimorfonucleares cuando hay un proceso inflamatorio, y dentro de estas quimiosinas se han clasificado al menos de estas cuatro formas de acuerdo a su estructura. Ustedes las pueden encontrar como CC, de acuerdo a las cisteínas que tienen. Si hay solamente cisteínas y hay una sola unión, pues se le dice C porque es cisteína y la quimiosina. Si hay dos uniones, son CC de la quimiosina. Si hay dos uniones, pero además hay otro aminoácido intermedio entre estos, se le dice CXC. Y si hay más aminoácidos en medio, pues entonces le dice CX3C o de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que se encuentran. Entonces, cuando no hay, nada más hay una sola unión, CC. Cuando hay dos uniones, cuando hay una sola unión, es C. Cuando hay dos uniones, es C. Cuando hay dos uniones y con aminoácido intermedio, CXC. Y cuando hay dos uniones con varios aminoácidos en medio, hay CX, de acuerdo a la cantidad, C. Así es como se clasifican de acuerdo a la estructura. Funciones, ya quedamos, es atraer, pero participan activamente en la inflamación y aquí yo pongo, muy importante, a la interleucina 8. La interleucina 8 se promueve en los procesos inflamatorios y van a reclutar a los polimorfonucleares. Muy importantemente, la interleucina 8 recluta a los polimorfonucleares al sitio de acción y si hay algún daño de tipo microbiano, estos son reclutados al sitio de acción para poderlo controlar. Reclutamiento de leucocitos, como pueden ver. También en infecciones virales, en respuestas de tipo alérgico, en homeostasis, cáncer, angiogénesis, por ejemplo, también tenemos varias. BEG, por ejemplo, promueve la vascularización, nuevos vasos capilares, eh, que de diferentes niveles tienen otras funciones. No me voy a detener aquí, pero entonces quiero rescatar esto que tiene diferentes funciones y receptores a diferentes niveles. Esta es otra
de una manera más sencilla para que lo vean. Por ejemplo, las citocinas que están quimiosinas asociadas a inflamación. Yo les decía la interleucina 8, que es esta de aquí, CXL8. Esta está asociada con los procesos inflamatorios, o CCL8, si no mal recuerdo, y estos son sus receptores. Aquí hay varios, las que están asociadas con procesos homeostáticos o las que están asociadas con procesos virales o con algunos otros procesos. Son los receptores que tiene cada uno. Ustedes los van a encontrar así o también los pueden encontrar como interleucinas. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente las interleucinas son parte de las citocinas y las quimiosinas son parte de las citocinas. Entonces, ustedes la van a encontrar de diferentes nomenclaturas, pero si nos referimos a quimiosinas, pues estaremos hablando bajo la nomenclatura de su estructura, ya sea por CC o por CXC o por CX3C, como de acuerdo a la estructura que tenga. Y los receptores son muy sencillos. Los receptores son simplemente hacer énfasis a la estructura que tenía el ligando y el número de acuerdo a la clasificación. Un ejemplo, aquí están viendo que es CCR4, que quiere decir que es un receptor que reconoce la quimiosina que tiene doble unión de esteínas, CC. Y entonces los ligandos son CCL, por eso es L, porque es ligando, y estas son las diferentes formas que reconoce este receptor. Veamos este otro. Este es CXCR3, que quiere decir que es un receptor que reconoce esta estructura. Y entonces aquí tenemos que la estructura es esta, CXC, y el ligando es el 9, el 10 y el 8. Si quieren poner esta de acá es XCR1, pues reconoce la estructura XC del ligando 1 y 2, y así lo podemos entender más fácilmente. En un resumen de esto que hemos estado hablando, de los mediadores humorales o elementos humorales, principalmente citocinas, podemos clasificar esto. Antivirales encontramos al alfa, al beta y al lambda. Principalmente alfa y beta, que son tipo 1, y al lambda, tipo 3. Si queremos hablar de citocinas inflamatorias, esta ya está, podríamos decir que tenemos en la interleucina 1, la 6 y TNF-alfa como los más representativos. Si queremos hablar de citocinas antiinflamatorias, interleucina 10 y TGF-beta. Si queremos hablar, por ejemplo, de proliferación, tenemos interleucina 2. Si queremos hablar de regulación o de los procesos también antiinflamatorios, pues tenemos acá también TGF-beta, interleucina 10 y de acuerdo a la producción por los linfocitos T o por supresoras que producen nada más una de ellas dos. Como pueden ver, hay unas que pueden participar a diferentes niveles. El TGF-beta participan a diferente nivel. O si queremos clasificarlos de acuerdo a la población que lo está produciendo. ¿Por qué? Porque hay poblaciones que lo tienen. Podríamos decir las inflamatorias. Yo podría decir que en macrófagos los M1 producen esto y los antiinflamatorios son los M2. O en linfocitos T, yo puedo decir que los TH1 promueven esto y los TH2 promueven esto. O un ejemplo diferente, que los TH1, que son perfiles más de tipo inflamatorio, promueven el interferón gamma, que es el tipo 2, que los TH2 o una subpoblación de linfocitos T, un perfil, promueve interleucina 4 y que el perfil, por ejemplo, TH3 promueve TGF-beta. Vean cómo hay algunas que se repiten y de acuerdo a lo que nosotros queramos identificar o cómo lo vamos a clasificar, lo podemos encontrar como una citocina que se comparte a diferentes niveles o algunas que ya tienen una función completamente ya establecidas. Entonces, nuevamente, repito, interferón tipo 1 y 2, antivirales. Inflamatorias IL-1 y IL-6 TNF-alfa, antiinflamatorias IL-10 TGF-beta, de las más importantes, proliferación interleucina 2 y quizá un ejemplo de los test serían estos de aquí que ustedes lo pueden incluso observar en esta tablita que estoy colocando en la parte de arriba. Si quieren clasificar algún T de acuerdo a su perfil, pues aquí será de acuerdo a lo que produce cada uno. Si es TCD4, producir, y es perfil TH1, produce esto. Si es perfil TH2, produce esto. Si es TC1, produce esto y TC2 produce eso. Entonces,
se puede clasificar de acuerdo a lo que están presentando. Por esto es importante saber la función y quién secreta las citocinas y a qué nivel van a alcanzar estas funciones. Esto es referente a las citocinas.